versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 del Apocalipsis. Dice así la potente y gloriosa palabra de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos por esta poderosa palabra, oh Dios. Te pedimos que seas tú quien discierna la palabra y la metas en el corazón de cada persona conforme a la necesidad de cada uno. Y bendice a la iglesia en conjunto, en general, prosperándola, Señor, haciendo sí que esta palabra, Señor, recobre vida en la vida de cada uno de nosotros. No permitas que caiga por tierra tu palabra, sino por el contrario, bendícenos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por tu palabra, Señor. Que buena es tu palabra, Señor, para toda buena obra. Haz que así sea tu palabra hoy en nuestras vidas. Gracias por aquellas personas que escucharán hoy tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra aporta vida y vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hemos leído la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, y habla de ser fiel. No temas en nada lo que vas a padecer, dice la potente palabra de Dios. Y aquí le está hablando a una de las iglesias, la iglesia de Esmirna. No es un diálogo que está haciendo un hombre con un hombre. Es Dios mismo que decide hablarle a una iglesia y le dice a la iglesia: no temas lo que vas a padecer. He aquí, le advierte y profundiza más en la situación en la cual va a caer la iglesia. Dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice la palabra de Dios: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén y amén. Este mensaje propio titula Sed fiel. Y de estos últimos tiempos tengo que hablarle a la iglesia de dos aspectos muy importantes: la fidelidad y también de caminar una milla más. Es muy importante hablar de estos dos temas. En oración al Señor hemos recibido esta instrucción que le hable a la iglesia de estos dos aspectos. Hoy empezamos a hablar de este primer punto, la fidelidad. Sed fiel. Dios no nos ha llamado a nosotros a tener una relación con Él como nosotros nos plazca. Dios ha llamado a cada uno de nosotros para que tengamos una relación con Él conforme a su propósito, conforme a los planes, conforme al diseño de Dios. Es decir, que nosotros, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos hacer un diseño propio de nuestra relación con Dios. No podemos empezar a decir: bueno, yo ahora voy a relacionarme con Dios de esta manera o de aquella, porque esta es mi manera de pensar, mi capricho, mi antojo, o mi forma de ver las cosas. No, Dios dice: te vas a relacionar conmigo de esta y de esta y de esta manera. Aquí Dios le está diciendo a la iglesia: no temas, te va a suceder esto. Y yo creo que es lo que ha estado sucediendo en la iglesia. Ya hemos superado esto. Hay una buena noticia aquí. Y es que en el mismo versículo dice: y tendrás tribulación por 10 días. Este término 10 días significa por un periodo corto de tiempo. Yo creo que nosotros ya hemos superado este periodo corto de tiempo y Dios ya tiene su diseño, el diseño de vivir siendo fieles a Él. Este versículo me recuerda lo que le sucedió a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes que tomaron la decisión de no inclinarse ni adorar la estatua de oro de 30 metros que había construido Nabucodonosor, rey en aquel tiempo del grande imperio de Babilonia. Ellos decidieron no por ninguna razón postrarse delante de esta estatua. Y los mandó a llamar el rey enfurecido porque algunos le fueron y le dijeron: rey, estas personas, esos que trajimos de por allá de Israel, en una forma muy despectiva, en una forma de desprecio,
esa gente, esa gentucha que hemos traído de Israel, no se quieren inclinar delante de tu imagen. Muchas veces a nosotros los cristianos nos miran así, como gente de segunda clase, porque el ser cristiano para muchos es cuestión de pobres, de miserables, pero Dios tiene un premio grande para aquellos que son fieles. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron al rey, rey, nosotros no nos hemos inclinado delante de tu estatua. Ellos no se pusieron a buscar justificación, pero es que no oímos bien, es que no escuchamos, danos la oportunidad. Dice, no nos inclinamos ni tampoco nos vamos a inclinar. Y el rey dice, pero es que no han sabido ustedes la noticia que estoy dando. La orden es que calienten el horno 7 veces más de lo normal. Y que Dios, y lo escribe la Biblia con D minúscula, porque se refería a sus dioses, que Dios los puede liberar de mi poderosa mano. De modo que súbito al horno, adorar la estatua. Y ellos dijeron, rey, mire, vamos a cortar tiempo, no se hable más de este asunto, porque aun si nuestro Dios no nos libera, nosotros no nos inclinaremos delante de tu estatua de oro ni la adoraremos. Esto es lo que se llama fidelidad, mis hermanos. ¿Será que actuaremos así? Muchas veces nosotros vivimos proclamando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que sacó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de hierro calentado 7 veces? Y yo estoy seguro que Dios dice, ¿y dónde está Sadrach, Mesach y Abednego? Aquí donde los veo. Porque muchas veces nosotros proclamamos a Dios, ¿dónde está el Dios que le cerró la boca al enorme problema que tenía David cuando los leones abrieron sus jauces para tragarlo? Y Dios vuelve a preguntar, ¿y dónde está ese Daniel? Es que Dios necesita personas fieles, como Daniel, como Sadrach, como Abednego, y como tantos héroes que han habido en la palabra de Dios. Esa fidelidad que se ha perdido, mis hermanos. En parte porque nosotros queremos tener una relación con Dios a mi capricho, a mi manera. Y así no funcionan las cosas de Dios. Cuando nosotros comenzamos a caminar en esa forma barata, fácil, que no cuesta nada, que no cuesta sacrificio, que no cuesta esfuerzo, que no implica ningún compromiso, ninguna entrega, ninguna muerte, entonces las cosas no las estamos haciendo conforme a los propósitos de Dios, sino conforme a nuestros propósitos, conforme a nuestro modelo, no al modelo de Dios. Y consecuentemente no somos fieles, no guardamos la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios viene en estos detalles tan pequeños, mis hermanos. Ahí nace la fidelidad de Dios, en poner atención a lo suyo, a lo de Dios. Nosotros somos muy dados a dejarnos guiar por la emoción. Y esto no es fidelidad, esto es infidelidad. Nosotros debemos de poner cuidado a los detalles, mis hermanos. Hemos creado un grupo de evangelismo, por ejemplo, para ir a predicar los domingos y los martes y los jueves. Y la orden es ir, ya la orden está dada. Se trata pues de ponerle cuidado a estos detalles e ir y obedecer, eso es fidelidad. La fidelidad se encuentra y se vive en una forma práctica, como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel, como tantos otros. Debo advertirles que Satanás trabaja, mis hermanos, iglesia, todos los días para impedir que nosotros seamos fieles con nuestro Señor Jesucristo. No es que Satanás trabajó ayer para que nosotros no fuéramos fieles con el Señor, perdiéramos la fidelidad, aquella poca fidelidad que quizás todavía existe en alguno de ustedes, sino que Él trabaja todos los días, de mañana y tarde y de noche, y usa todo tipo de artimañas para que tú y yo perdamos nuestra fidelidad al Señor. Todo tipo de artimaña. A veces se disfraza de cansancio, de fatiga. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia alegando que están cansados? Pero usted los ve haciendo otra cantidad de cosas que generan más cansancio. Otros dicen que no tienen tiempo, que si tuvieran tiempo, que si les sobrara tiempo, entonces vendrían. Y nosotros entendemos el empeño de muchas personas,
Pero no es bueno, no es justo que nosotros pensemos darle a nuestro Dios las obras. Es que si me sobra tiempo, yo voy. Y si me sobra algo de dinero, entonces yo doy mi ofrenda. Lo que me sobre se lo doy a Dios. Dios no, así no es Dios del que vive de las obras. No es una señal clara de que una persona que actúa así es fiel. La fidelidad incluye todos estos detalles, mis hermanos. Lo primero, la mejor parte para Dios. Eso es ser fiel. ¿Entendemos esto, iglesia? Dele un aplauso al que es fiel por los siglos de los siglos. ¿Cómo actúa Satanás para que nosotros perdamos la fidelidad a nuestro Dios? Es fácil para Satanás. Usa los mismos trucos que usa en el mundo. Es decir, la avaricia. Mete la avaricia en el hermano, en la hermana. Y entonces el hermano avaro empieza a dejar de ser fiel con los diezmos, con las ofrendas, con dar liberadamente, con de pronto los detalles para con la iglesia, de pronto los detalles para con el hermano que lo ve sufriendo, y entonces se va cortando la mano el hermano que parece que fuera paralítico. Satanás opera en la mente y en el corazón del creyente, enseñaba la otra vez. Y es que la fidelidad tiene que ver con la prueba, mis hermanos, porque Satanás actúa a través de la prueba. Mete en el hermano soberbia, de tal manera que ya no se le puede decir nada porque nada se vuelve agresivo el hermano. Y no se le puede llamar la atención porque entonces amenaza a irse o amenaza a dejar tiradas las cosas que debe hacer con excelencia. Satanás mete también egoísmo, mete resentimiento, mete avaricia, injusticia y cualquier forma de carnalidad que él se imagine para propio alejarnos de la fidelidad que usted y yo debemos de tener y a la cual hemos sido llamados, por la cual el Señor Jesucristo, nuestro Dios en quien hemos creído, pagó un precio altísimo por ello. ¿Qué tal usted se puede imaginar a Jesucristo diciendo, no, Padre, yo ya no sigo siendo fiel, yo fui fiel hasta cierto punto, pero de aquí para allá no camino? Él fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. De eso se trata la fidelidad, de hacerlo hoy y hacerlo mañana y hacerlo pasado mañana y no cambiar de acuerdo a la situación o circunstancia. Muchas personas son fieles siempre en la abundancia, en la paz, en la tranquilidad. Ahí usted entonces ve al hermano fiel y por lo está contento, feliz al hermano. Ríe y hace cuentos y chistes. Pero cuando vienen las dificultades a la vida, que son propias de la vida, entonces el hermano cambia. Y hermano, ¿y usted por qué está así como diferente? No, es que usted no viera lo que me está pasando. Si usted se diera cuenta. Y lo que te está pasando cambia tu carácter, tu forma de ser, hasta tal punto que llegas a ser infiel. Dios premia a los siervos fieles. Buen siervo y fiel, usa mucho este término la palabra de Dios. La fidelidad es un elemento importante para la vida eterna, para entrar al reino en los cielos. Porque ya en el reino en los cielos los que habitan y los que entran deben llevar un pasaporte que debe decir fidelidad, soy fiel. Los que perseveran hasta el fin, eso es fidelidad, perseverar hasta el fin. Esos serán salvos, ellos pueden entrar al reino de los cielos. Esto es fidelidad. Fidelidad no es aquel que es creyente hoy, mañana dejó todo tirado y se fue al mundo. Yo no puedo entender, no puedo coincidir aquellas personas que dicen, no, yo llevo 20, 30 años de cristiano, pero yo me retiré y estuve 5 años por el mundo y después me volví, me retiré y ahora estoy aquí y yo llevo 20 años. ¿Quién dijo que esto se contaba así, mis hermanos? Se cuenta solo el tiempo que usted es fiel en el Señor. Esos tiempos que usted estuvo bailándole al mundo y andando y coqueteando con Satanás, no lo meta en las cosas de Dios. Es tiempo de mundo, de diablo, eso no es cosa de otro, digamos, de otro canasto, de otro costal de harina. No conviene hasta por ética mezclar las cosas de mundo con las cosas de Dios. Lo que cuenta es el tiempo que usted está siendo fiel con el Señor. ¿Cuánto tiempo lleva siendo fiel al Señor? Yo no he podido imaginarme esto, porque yo desde que conocí al Señor he sido fiel. No sé, 25, 30 años, fiel, nunca he dejado, yo pienso en mi vida desde que conocí al Señor, si acaso un día dejé de ir un domingo a la iglesia, en 25 años, en 30 años,
Y viajaba muchísimo por tantas partes del mundo. Y lo primero que hacía cuando viajaba a Australia, a Nueva Zelanda, ¿dónde hay una iglesia cristiana aquí? Y ahí estaba yo en esa iglesia cristiana. Viajaba a los Estados Unidos, ¿dónde hay una iglesia cristiana? Y donde hacía el contacto, mira, ¿me puedes ubicar a una iglesia cristiana? Yo no puedo entender cómo una persona se aleja del Señor así tranquilamente y vuelve nuevamente como si nada. Por eso a veces me es difícil interpretar ciertas cosas porque no las he vivido. Iglesia, usted y yo debemos de ser fieles con el Señor. Fiel en las buenas y fiel en las malas. Usted puede imaginarse Dios diciendo, hoy no le voy a proveer el sol porque hoy estoy enojado. O porque hoy me amanecí así, o porque hoy estoy así, o porque me pasa esto, o no, mire lo que están haciendo, lo que está sucediendo allá en la tierra. Hoy no le voy a proveer luz, ni aire. ¿Usted puede imaginar un Dios así? El Dios que nosotros tenemos es un Dios fiel, mis hermanos. Y usted y yo estamos llamados a ser fiel como Dios es fiel. El carácter de Jesús debemos de tener nosotros. Y Jesús era caracterizado por ser fiel. Hay gente que cuando pierde el trabajo entonces se olvida del Señor. Pero hay otros que cuando consiguen trabajo, ahí sí se olvidan de Dios. Están con Él solo en el momento que están buscando que Dios les supla, que Dios les provea. Apenas Dios le provee, dice, mira hermano, yo quisiera, pero ¿de dónde tiempo? Casi siempre el hombre infiel argumenta el problema del tiempo para no congregarse, para no llenarse de Dios, para no buscar las cosas de Dios, ignorando voluntariamente que aún el tiempo es de Dios. Todo es de Dios. La Biblia registra un caso de un hombre que le preguntaba a Dios diciéndole, Señor, yo estoy bien, mi alma está contenta y saciada. Estoy lleno de dones y estoy lleno de cosas, pero no sé qué hacer. Y dijo, ahora sé qué hago. Construyo unos hilos enormes, meto toda mi riqueza allí y me acuesto a descansar el resto de mi vida. Este hombre hizo su plan y dice, ya ha ahorrado y todo esto, y era bien ahorrar. Y Dios le dijo, necio, qué necio eres. Si yo estoy aquí porque vengo hoy por tu alma. Es que no metió a Dios en sus planes, no lo incluyó en para nada, mis hermanos. Dice, si yo hoy vengo a reclamar tu alma, no tienes tiempo de nada. La fidelidad nuestra está en meter a Dios en todo, porque nuestro Dios es Dios de la dificultad, es Dios de la abundancia, es Dios de la lluvia y Dios de la escasez. A veces nosotros nos convertimos en los más grandes idólatras. Alguien puede decir, y el pastor está diciendo una blasfemia, ¿cómo así que nos convertimos en los más grandes idólatras? Sí, yo conozco por la historia y por lo que he estudiado y leído, que en los pueblos, y especialmente en la antigüedad y en los pueblos del oriente, para todo tenían un Dios. Había el Dios del sexo, el Dios del amor, el Dios de la lluvia, el Dios del sol, y para todo tenían un Dios. Así mismo nos hemos convertido nosotros. Si llueve, entonces no venimos porque el Dios de la lluvia nos impide o hay que adorar a la lluvia. Y si hace frío, entonces el Dios del frío. Y si hace calor, el Dios del calor. Y si está haciendo un terremoto, yo no vengo porque está temblando la tierra. Para todo tenemos un Dios que nos impide venir a adorar el verdadero y único Dios, que es Jehová, Dios de los ejércitos, a los cuales sería bueno darle un grande aplauso ahora. Cuando el creyente pierde su fidelidad al Señor y se contamina o contamina sus pensamientos, sentimientos y acciones, ¿cómo hago yo para enterarme si yo estoy perdiendo mi fidelidad y me estoy contaminando? ¿O cómo hago yo o el hermano para descubrir si el hermano o la hermana está perdiendo su fidelidad al Señor y se está contaminando en su alma? Porque si usted le dice al hermano,
no te veo tan fiel como antes. No, si yo soy fiel, yo el único día que no vine fue el domingo y el domingo antepasado. Dice, apenas hace un mes que no vengo, usted no me ha visto. Yo soy muy fiel. Este año he venido como 3 veces, dicen. Y le dice que es fiel y ha venido 3 veces. ¿Cómo me entero yo si un hermano o una hermana es fiel o no es fiel? Si está perdiendo su fidelidad. Hay infidelidad y motivos contaminados en nuestras vidas. Uno de ellos, y solo este lo veremos hoy, usted puede descubrir si una persona ha perdido o está perdiendo la fidelidad en el Señor cuando se deja de esperar que Cristo regrese. Es un dato un poco curioso. Cuando una persona deja de esperar, y pierde la expectativa del regreso de Cristo, esa persona empieza a ser infiel. Es una manifestación clara de que la infidelidad lo está rodeando a esta persona, que está perdiendo su fidelidad. Un cristiano debe estar siempre alerta, presente a la venida de Cristo. Esto equivale a decir cuando se pierde el temor de dar cuentas. Cuando una persona pierde el temor de dar cuentas, ahí la persona es porque está siendo atacado su fidelidad y se ha convertido en infiel. Porque una persona que tiene que dar cuentas siempre está pendiente. Y el cristiano debe ser así, pendiente de su Señor, porque no sabe en qué momento tiene que rendir cuentas. Y la Biblia lo dice continuamente, una y otra vez, que todos nosotros debemos de compadecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta, bien sea de lo bueno o de lo malo que habíamos hecho. De modo que cuando una persona se transcura en estos aspectos, es porque esa persona está siendo infiel o ya ha iniciado a ser invadido, a perder su fidelidad en Cristo Jesús, su Señor. Ha empezado a ser contaminado, sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones empiezan a ser contaminadas. Porque aquel que no está esperando a Jesucristo en su retorno, segundo, que ya está muy pronto a suceder, que no está sirviéndole sabiendo que Él volverá pronto, no tiene el espíritu fiel del que sabe que va a dar cuentas. Porque como él no tiene esa preocupación, porque él no tiene ese espíritu fiel del que sabe que debe dar cuentas, algo implícito en la segunda venida de Cristo para el creyente es que él está consciente de que muy pronto tenemos que dar cuentas, mis hermanos, de nuestra labor como mayordomos, de la vida y de las obras que Dios nos ha dado. Amén. Podemos ver un ejemplo de esto en Lucas capítulo 12, versículo 41 al 48. Y solo con este ejemplo terminamos, pero este ejemplo nos da bastante información. Lucas capítulo 12, del 41 al 48. Es un pasaje que nos sirve de ilustración al respecto. Y dice así la potente y poderosa palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Diga conmigo, mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles.
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén y amén. La Biblia tiene muchos ejemplos de esto y compara siempre el reino de los cielos con un mayor, como el capo, el señor que se ha ido y que retorna a pedir cuentas. Y este es uno de los ejemplos cogido a posta para ello, donde el Señor llegó a arreglar cuentas con las personas. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Señor estaba explicando esto, Pedro se le acercó y le dijo, Pedro, ¿pero esto es para nosotros también o es para la gente del mundo? Y le dice, mira, esto es para ustedes, porque yo a ustedes le estoy entregando un grande potencial. Y yo quiero venir a pedir cuentas de lo que yo le estoy dando a ustedes. Todos nosotros tenemos dones. Nadie puede decir, no, es que yo tengo poco o nula. Dios va a pedir cuenta de los dones, del tiempo que te ha dado, el dinero, cómo lo has manejado. Una de las cosas que Dios te va a comentar claramente y te va a decir, llevaste la 10ª parte, lo que era mío, al alfolí, a la iglesia. No, es que yo por ahí me encontré un que dice, llevaste lo mío, porque la palabra de Dios es clara y dice, lo mío, el 10% no te pertenece a ti, es mío. Esa parte, llévala al alfolí, entrégala a la iglesia. Y Dios es claro con esto. Por eso Dios aclara continuamente, dice, el día del juicio llegará y el Señor dirá a la derecha los cabritos, a la izquierda los cabritos y a la derecha las ovejas. Dice y empieza a hacer preguntas. Dios va a pedir cuentas, mis hermanos. Cuando una persona pierde el concepto de que va a pedir cuenta, entonces esa persona empieza a ser infiel. Como no le interesa y está creído que Dios no va a venir, que su mayordomo, el dueño y hacedor de todas las cosas, que Dios no se va a presentar. Hay cantidad de parábolas e instrucciones precisas donde dice la palabra de Dios, la compara continuamente, diciendo que el Señor vendrá a pedir cuentas. Y dice, qué bueno es que yo dejando a un mayordomo encargado de mi hacienda, como Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros de mayordomo, la primera mayordomía que tenemos que nosotros manejar, ¿cuál es? Nosotros mismos. Si usted no es mayordomo de usted mismo, ¿cómo aspira a ser mayordomo de otro? ¿Sí me entiende, mi hermano? Usted debe saber administrarse a sí mismo, porque si usted no sabe administrarse a sí mismo, ¿cómo aspira a administrar otros y otros más? Primero administrase usted. Mire a ver cómo está manejando el tiempo. Mire a ver cómo está manejando los recursos que Dios le da. Mire a ver cómo está tratándose a sí mismo. Cuando usted ve que lo suyo está bien manejado, entonces Dios dice, este maneja muy bien lo suyo. Ahora démosle lo ajeno. Escrito está en la palabra de Dios. Cuando se habla de mayordomía, nosotros debemos de pensar primero en sí mismo. ¿Cómo me estoy manejando a yo mismo? Recuerdo que una vez mi hermana me regaló un libro que dice, dedícate un minuto a ti. Porque ella veía que yo era muy ocupado. Y ese libro me llamó la atención. Lo he leído con mucho cuidado. De un minuto para ti, así titula el libro. Nosotros tenemos que sacar tiempo para sí mismo. Y verificar al menos o preguntarnos cómo estoy manejando yo mi mayordomía. ¿Cómo me manejo yo? Mayordomo es aquel que maneja lo de otro, porque nosotros no nos pertenecemos a sí mismos, le pertenecemos a Dios. Amén. Si somos de Dios, nosotros no tenemos autoridad en sí mismos. ¿Cómo manejamos nosotros mismos a nosotros mismos? Este sería un punto de partida y sería un buen punto de partida. Hay hermanos, por ejemplo, que no se han perdonado y viven perdonando a otros, pero ellos mismos no se han perdonado. Este tipo de situación es bien delicada, porque este tipo de personas que no se perdonan a sí mismos, dicen, no, yo lo que yo hice, y lo mantienen en la mente, y lo mantienen recordando, y dicen, no, eso no tuvo, yo sé que no me ha perdonado todavía Dios, es que eso fue grave.
si tú crees que Dios, o si Dios no, si tú crees que Dios no te ha perdonado, ¿con qué ánimo, con qué espíritu tú puedes perdonar a otro? Si el perdón viene de Dios y es Dios quien maneja las cosas. A veces la persona lo hace porque tiene un ego muy alto. Y entonces en su egoísmo se cree más grande que Dios. Cuando una persona no se perdona a sí mismo, esta persona está pensando que él es superior a Dios, a Jesús. Y cree y actúa como tal. Porque él se pregunta, la pregunta es clara, si Dios dice que lo ha perdonado, y si Jesús lo confirma en su palabra, en cambio él dice, no, tú no me has perdonado. Es porque está anulando la obra de Jesús o él cree que es por encima de Jesús. Por eso el primer paso para un cristiano es perdonarse a sí mismo. Y entonces sí podemos perdonar a los demás. Es un tema que se ve con mucha profundidad en el perdón. Pero yo quiero centrarme en la fidelidad, en lo que falta de este mensaje, mis hermanos. Lo importante de ser fiel ante Dios y ante... Dice la palabra de Dios que este obrero fiel es aquel que continuamente y en el tiempo justo le da la ración a los demás, a los que están bajo su comando. Usted es de aquellos que le está dando la ración a los otros, a los que Dios le ha puesto en su camino. En esto se ve la fidelidad de la persona. Dice, qué bueno el siervo fiel, que cuando venga su Señor lo encuentre que le está dando la ración a cada uno de ellos. Bienaventurado aquel siervo al cual el Señor lo encuentra haciendo así, cuando el Señor venga. ¿Y qué será de aquel siervo infiel que cuando el Señor viene, que vendrá muy pronto, lo encuentra bebiendo, tomando, borracho, descuidado, atrasado, no le ha dado la ración a los suyos? Cuando la palabra de Dios habla de darle la ración, de pronto se está refiriendo a la posibilidad de que usted pueda alimentar espiritualmente a otro. De pronto se está refiriendo a la voluntad que Dios quiere hacer a través suyo para extender su evangelio. Darle la ración a otro significa mucho, mis hermanos. Aún aquello que usted está pensando. El Señor dice, yo te pongo por mayordomo. Muchas veces nosotros anhelamos y deseamos que el Señor nos ponga por cabeza y no por cola. ¿Será que nosotros estamos bien en condiciones de ejecutar esa labor? Yo creo que sí, mis hermanos. Eche mano hoy a la fidelidad, elemento importante. Hoy me comunicaba con un doctor de la ley para consultarle unos detalles espirituales de teología, porque yo no me las sé todas. Y lo he llamado y le digo, mira, esta es mi situación. ¿Tú qué piensas de este concepto? Y me dijo, mira, verifica que estas personas sean fiel con la iglesia, con Dios y con los pastores. Verifícalo. De eso se trata. Curioso, me habló. Yo estaba hablando de otro tema y si es así, procede. La fidelidad es importante en las personas. Fidelidad en todo, mis hermanos. La fidelidad en el hogar, con los hijos, en la fidelidad en el trabajo, la fidelidad con la iglesia, la fidelidad con Dios, la fidelidad con los pastores, la fidelidad con las autoridades. Ser fiel, ser fiel. Dice la Biblia en el versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Este es uno de los problemas que muchos hermanos están pensando, que el Señor tarda en venir. Ya se ha dado mucha alerta en el mundo, que el mundo tiene más conciencia quizás que nosotros, que ya el mundo necesita un anticristo, el mundo mismo lo está pidiendo, porque el mundo está en un guay impresionante. Los doctores de la ley, los sabios dicen jamás en la tierra se había sometido el hombre a una situación, la tierra jamás había estado en una situación de desequilibrio económico, de confusión económica como la que estamos viviendo hoy por hoy. Ninguna medicina le sirve. Eso que usted está oyendo, que se necesitan 80 millardos, que para curar aquí, que necesitan 90 millardos, porque se habla hoy en día de millardos, que la banca de España necesita 100 millardos. Todos estaban convencidos, los que están en esto, que no es cierto, que no sirve, que de nada les sirve esos 100 millardos,
que es como echarle de pronto un papel a una caldera llena de fuego. La situación del mundo, dicen los que saben, nunca lo habían pensado que se iba a sumergir en esto, en lo que estamos. El mundo está pidiendo un nuevo sistema de orden, de gobierno. Ha crolado, ha caído el capitalismo. Nosotros vivimos en un mundo capitalista, iglesia. El capitalismo no va, se ha enchampado el mecanismo del capitalismo. No puede andar adelante. Por eso las mismas autoridades están pidiendo un anticristo, alguien que venga a solucionar los problemas y que se le entregue todo el poder, que sea capaz de solucionar el problema. El afán de querer tener una sola moneda es por eso, para ver si teniendo una sola moneda, al menos esa persona puede tener control de muchos aspectos, al menos del aspecto económico, y poder resolver el asunto. Personas, lo he escuchado con mis oídos, de personas internacionales de gobierno han dicho, se necesita que venga un anticristo. Ahora que termine la crisis, va a terminar con el concepto, con el pretexto de que el anticristo resuelve las cosas. Es decir, le entregarán el problema a una persona o a un grupo de personas comandada por una de ellas. Y esa persona dirá, las cosas se van a hacer así y así se harán. Ejemplo hemos tenido, mis hermanos. ¿Acaso Monti lo eligieron el pueblo? Es un ejemplo grande para el mundo entero. Monti lo eligieron entre ellos, la Comunidad Económica Europea lo señaló y dijo, elijan a este hombre para que venga acá a negociar a ver si llegamos a algo. De modo que el anticristo será señalado así como señalaron a Monti y así como señalaron en Grecia al presidente de Grecia, que no lo eligió el pueblo, sino que entre ellos lo eligieron. Son señales claras de que el Señor ya viene, mis hermanos. Y la Biblia dice, ¿cuál será el siervo fiel que no está atento, no vela? Bienaventurado aquel buen siervo así. Pero desgraciado el siervo que se pone a decir, mi Señor tarda en venir. Él no va a venir en estos días. Guay de aquel siervo. Y nosotros tal vez somos de aquellos que estamos diciendo así. Y de pronto alguien dice, no, yo no estoy diciendo así, yo sí creo que el Señor va a venir. Pero crees que el Señor va a venir, pero actúas como aquel que, como que si no va a venir. ¿Me comprende, iglesia? Nosotros debemos de actuar como si verdaderamente el Señor ya viene en camino. Y prepararle la ración a aquellos que el Señor nos ha puesto soto nuestro comando. Y dice la palabra de Dios que aquellos siervos que sean infieles serán castigados duramente. Aún aquellas personas que hayan hecho maldad, dice la Biblia, también serán castigadas, pero no tan duramente como el siervo infiel, porque éste conocía de las cosas de Dios. Nosotros conocemos de las cosas de Dios. La Biblia registra la misericordia de Dios, de Jesús en especial, cuando antes de morir sacó unas palabras diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús manifestó su amor, su misericordia, diciendo, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero Jesús hoy no va a decir así. Jesús va a decir, ellos sí saben lo que hacen. Nosotros sí somos conscientes de estas cosas, iglesia. De modo que no podemos comportarnos como aquel siervo infiel. Dice la Biblia que al que tiene bastante, bastante se le demanda. Dios nos ha dado bastante a nosotros. El más pequeño de ustedes, es mucho más grande que Juan el Bautista. Sí, Señor. El más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Así está escrito en la Biblia. Usted es un grande, mis hermanos. Mis hermanos, no es pequeño. A usted ya se le ha dado bastante. Debemos de ser fiel. De modo que una de las formas de percibir que una persona ha dejado de ser fiel es cuando se deja de esperar a Cristo. Si usted es aquellos que no está en vela, no está guaitando, no está pendiente de la venida de Cristo, no está atento de que debe dar cuentas, usted es una persona que ya está siendo atacado por el síndrome de la infidelidad. O usted está esperando a Cristo. Otra razón por la cual una persona se puede descubrir que está siendo infiel o que la persona ya empezó a perder la fidelidad es cuando el vaso se limpia solo por fuera.
¿Cómo así cuando el vaso se limpia solo por fuera? Sí, esto equivale a decir cuando se vive solo de apariencias, como está tanto escrito aquí. Porque hay muchas personas que viven solo de apariencia. Entonces, allí cuando esto se vive, la persona empieza a vivir infielmente, porque todo lo hace aparentemente. Esta y otras razones la veremos en otro mensaje más adelante, para no dejarlo ahí pendiente, porque son 4 razones que estamos estudiando y que estudiaremos que evidencia que una persona empieza a ser infiel. Una de ellas es cuando el vaso se limpia solo por fuera. Usted es un vaso en la mano de Dios, usted se considera un vaso, pero es solo apariencia. Vive de la apariencia, no es genuino. Dios quiere que nuestras vidas sean limpias por fuera y también limpias por dentro. Amén. Otra razón por la cual se pierde, se puede verificar si se ha perdido la fidelidad, es cuando se aman más las bendiciones que al bendito, es decir, que aquel que bendice. Cuando usted ama más la bendición y ama tanto la bendición y descuida a aquel que lo está bendiciendo, usted está perdiendo la fidelidad. Y la última razón que veremos por cuando una persona pierde la fidelidad es cuando somos amedrantados por la adversidad y las pruebas. Este es un caso muy real y se vive tanto. En la menor dificultad, el hermano tira la toalla. La menor dificultad, el hermano empieza a dudar de Dios. No acepta ninguna prueba. Él quiere todo que sea bendición, que todo vaya liso, que todo vaya bien. Y otros hermanos empeoran la situación diciéndole, uy, hermano, debe estar en algún pecado porque le está pasando eso. Sí, otros empeoran la situación. Cuando la misma Biblia dice que Dios nos prueba. De Dios debemos de esperar pruebas. Y las pruebas de Dios es para edificarnos, para bendecirnos, para prosperarnos. Amén. Contrario a la tentación de Satanás, que lo expliqué muy claramente en los últimos 2 mensajes. Estas 3 razones más que faltan, la veremos en la próxima clase, en el próximo mensaje. Usted debe ser una persona fiel. La iglesia necesita personas fieles. ¿Sabe qué es una persona fiel? Dele un aplauso a nuestro Dios, que Él vive para siempre. ¡Aleluya! Yo quiero levantar una oración por este mensaje y luego doy los anuncios y oramos para terminar. Repita conmigo, cierre sus ojos, diga en voz alta, Señor, perdóname, porque reconozco delante de ti, delante de los hombres, mi infidelidad. Y tú dices en tu palabra que nos pondrás en el lugar de los infieles. Hoy me comprometo delante de ti a esforzarme para ser fiel. Ayúdame, Señor, a ser fiel hasta la muerte. Porque quiero amarte. Quiero que todas mis acciones, que todos mis pensamientos, que todos mis sentimientos vayan impregnados de fidelidad. No permitas que yo deje de esperar tu pronto retorno. Ayúdame, Señor, a limpiarme por dentro y por fuera. Y especialmente por dentro, Señor. Examina mi corazón y mira a ver si hay iniquidad y sácala. Y condúceme por el camino recto. Ayúdame a amarte a ti, que eres el bendito, más que las bendiciones. Sí reconozco, Señor, que necesito de tus bendiciones, pero no permitas que las bendiciones quiten la mirada de ti. Yo quiero a ti, te quiero a ti, Señor, más que las bendiciones. Ayúdame, Señor, a alimentar este concepto. Yo quiero seguirte, de verdad. No permitas que yo me amedrante por la adversidad o por las pruebas. Ayúdame, Señor. No permitas la infidelidad en mi vida.
Cuando yo acepto la falta de esfuerzo y de compromiso, cuando yo acepto no acepto lo reprochable, cuando yo acepto lo superficial o lo corriente, yo estaba caminando por la infidelidad. Pero de ahora en adelante me esforzaré, me comprometeré, aceptaré la crítica, el reproche, no seré más superficial, profundizaré en tus cosas, seré diferente, Señor, seré fiel. Ayúdame, sella estas palabras en mi vida. Sé que Cristo pagó por mí,